Dios les bendiga, queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. En esta ocasión, el tema a tratar es el sustento al pastor por parte de la congregación, tanto económico como espiritual. El sostén de los pastores. Al considerar este tema nos damos cuenta de que el mundo religioso tiene dos opiniones distintas en cuanto a esto. Uno, ya que el evangelio es gratuito, sería en contra de las escrituras ofrecerle sostén económico al pastor. 2. El pastor debe recibir y vivir de un salario estipulado como en cualquier otro oficio. La Biblia enseña una posición entre estos dos extremos. Primero vamos a considerar la forma bíblica de ofrecer sostén y luego la forma que no es bíblica. El sostén bíblico. La Biblia enseña claramente que se debe proveer sostén al obrero cristiano, aunque no especifica que solo los pastores son considerados obreros. Obrero es considerado todo aquel que trabaja, en este caso la obra de Dios. El que evangeliza, el que intercede, los ministerios que participan en la liturgia del culto. Sin embargo, el resto de los ministerios que apoyan en la obra de Dios, lo hacen de forma voluntaria. Ningún miembro es exigido en contra de su voluntad, cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Ni tampoco que no tengan un trabajo secular. Por esta razón es que el pastor es considerado obrero, porque es un hombre dedicado al ministerio, renunciando a otra actividad secular quedando solo para la obra de Dios. El obrero es digno de su alimento, Mateo 10:10. El obrero es digno de su salario, Lucas 10:7. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, Primera de Timoteo 5:18. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, Primera de Corintios 9:14. Vemos que es bíblico que los que trabajan en el Evangelio reciban ayuda cuando la necesitan. Existen varias formas en que debemos ayudar a los pastores. 1. Orar. Pablo nunca pidió un salario para poder enseñar mejor el Evangelio, pero repetidas veces pidió las oraciones del pueblo de Dios, Colosenses 4:2-3, Primera de Tesalonicenses 5:25, Segunda de Tesalonicenses 3:1. Dios, por medio de las oraciones de la iglesia, sacó a Pedro de una situación difícil, Hechos 12:5. Las oraciones de los santos ayudan a que los pastores tengan éxito en la obra, Segunda de Corintios 1:11. 2. Obedecer. La Biblia amonesta a la congregación diciendo: obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso, Hebreos 13:17. Debemos apoyar a nuestros pastores, obedeciéndolos y sujetándonos a ellos. Esto aliviará su carga y nos será provechoso a nosotros mismos. 3. Animar. No lisonjee. Lisonjear no ayuda a nadie, más bien ha dañado a muchos. Pero una palabra de aliento ayuda al pastor a predicar sin temor y a gobernar según la palabra sin desanimarse. 4. Ayudar en la obra. Hay muchas maneras en que los miembros pueden ayudar a los pastores: visitar a los enfermos, conversar con los negligentes e indiferentes, animar a los abatidos, instar a los incrédulos a recibir a Cristo, amonestar a los rebeldes, participar activamente en la obra de la iglesia y asistir regularmente a los cultos. No procure tomar el lugar del pastor, sino sea un ayudante fiel en la obra. 5. Ayudar en lo material. El pastor procura ganarse la vida al mismo tiempo que cumple los deberes de su oficio. Sus deberes requieren tiempo, dinero y energía. Además, pueda que él pase mucho tiempo fuera de su casa y de su trabajo a causa de la obra. Los miembros de la iglesia también debemos velar porque el pastor no tenga que sufrir demasiado a causa de esto. Nosotros debemos ayudarlo en su trabajo cuando esto suceda. Comparta su tiempo con él y ayúdele en el trabajo que suple para su familia. Quizá el pastor tenga alguna necesidad y usted se dé cuenta de la misma. Ayúdele compartiendo con él como usted pueda. No deje que la obra del Señor sufra porque el pastor tiene que dedicarse también al trabajo de suplir para su familia. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Sin embargo, sepa usted que ayudar al pastor con una ayuda monetaria no es pagarle por predicar el Evangelio. Usted no debe pagarle a nadie por predicar el Evangelio. Eso le corresponde al Señor.
Él recompensará a sus siervos como Él quiere. Es su deber cristiano ayudarlo para que pueda servir mejor al Señor como pastor. Vale la pena mencionar que si la congregación es muy pequeña, esta no puede exigir que el pastor no tenga un empleo secular, del cual pueda proveer para los suyos el sustento. El salario estipulado. La obra del Evangelio no tiene valor monetario, no puede medirse con dinero. La Biblia condena a los hombres que sirven en el Evangelio por ganancias deshonestas o para ganar dinero. Primera de Timoteo 3:3, Tito 1:7, 11, Primera de Pedro 5:2. A continuación notamos algunos puntos en contra del salario estipulado para el pastor. 1. Que el Evangelio es gratuito. La salvación es un regalo de Dios. Jesús hizo que el Evangelio fuera gratuito. Lo que somos en Cristo Jesús lo hemos recibido sin merecerlo. De gracia recibisteis, dad de gracia, Mateo 10:8. Si el Evangelio se vendiera por dinero a muchas personas les sería imposible oírlo ya que muchos no tienen dinero. El Evangelio es para todos. La única manera en que todos pueden beneficiarse del Evangelio es que se ofrezca gratuitamente. Pablo dijo, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros, 2 de Corintios 11:8. Pero esto no quiere decir que él recibió pago por predicar el Evangelio, sino que aceptó dinero de otras congregaciones para poder servir a los propios corintios. Él aceptaba ayuda cuando pasaba por necesidades. El apóstol Pablo testificó que trabajaba con las manos no solamente para su propio sustento, sino a veces también para ayudar a sus colaboradores, Hechos 20:34-35. Es honroso, saludable y bíblico que un pastor trabaje con las manos para el sustento de sí mismo y de su familia, y para que pueda repartir a otros. 2. El pastor es siervo del Señor. Es de esperar que un siervo reciba un sueldo de su patrón. El pastor es siervo del Señor, capacitado por el Señor, llamado por el Señor, responsable ante el Señor y dependiente del Señor para su pago. Él tiene la obligación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios le amonesta así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 2 de Timoteo 2:15. El Señor provee para que el pastor pueda ganarse la vida. Dios también encarga a los hermanos fieles que ayuden al pastor en sus necesidades. Pero Dios le da al pastor un salario de mucho más valor que el dinero. El pastor que vende su llamamiento celestial por un salario estipulado y contrata los dones y las habilidades que le dio el Señor, se desvía a un camino que no es conforme a las Escrituras y al final no tendrá la aprobación de Dios. 3. El salario es un bozal. El patrón le paga al empleado una cantidad de dinero por el trabajo que realiza. El patrón tiene el derecho legítimo de dictar el tipo de trabajo que se hace y en qué forma se hace. Muchas veces el pastor asalariado llega a ser empleado de sus oyentes y tiene que callarse en cuanto al pecado de los que le pagan. Si reprende esos pecados, conforme al llamamiento que tiene de Dios, pierde su empleo. Tales pastores están en una situación difícil y llegan a ser perros mudos, que no pueden ladrar, Isaías 56:10. Ellos son tentados a complacer a los hombres, porque de ellos buscan su sostén y de ellos viene su manutención. Pero es imposible servir a dos señores. 4. Comercializa la obra del Evangelio. Si la obra del Evangelio se coloca al mismo nivel de otras profesiones, es natural que el aspecto comercial esté implícito. Así uno oye decir que cierto pastor de mucho talento ha sido llamado por el Señor de una posición de menos salario a otra donde le pagan más. ¿Será que el Señor lo llamó a hacer eso? ¿Haría eso Jesús? Este espíritu comercial entre los pastores asalariados echa raíces tan profundas que el pastor muchas veces demanda su salario y lo cobra por cualquier modo que la ley le permita. El espíritu del Evangelio es un espíritu de sacrificio. El espíritu comercial es contrario al espíritu de sacrificio, y cuando se le permite entrar en la obra del pastor mata el verdadero propósito por el cual se predica el Evangelio. Este espíritu comercial se ha hecho tan predominante que muchos hasta han formado sindicatos de predicadores que fijan salarios y hacen demandas a las congregaciones. Y si las congregaciones quieren que se les predique el Evangelio, tienen que aceptarlo conforme al modo del sindicato y pagar el precio fijado. 5. Se hace una trampa enredadora.
El salario que las iglesias pagan al pastor llega a ser un lazo que atrapa a muchos jóvenes inteligentes quienes no cumplen los requisitos para este oficio sagrado. Muchos de ellos son incrédulos. No conocen la voz del Espíritu Santo. No les hacen caso a muchas de las doctrinas fundamentales de la palabra. No saben, ni quieren saber, cuál será el destino eterno de las almas de los hombres. Ellos solo piensan en que aquí hay una profesión honrada que no requiere llevar ropa cotidiana, ensuciarse las manos, ni trabajar duro. Solo piensan que ser pastor les ofrece la oportunidad de moverse entre la mejor clase de la sociedad, que le llamen reverendo y que el pueblo lo respete y lo honre. Les gusta la idea de dar sermones adornados con expresiones agradables al oído y oraciones elocuentes, experimentar la sensación agradable de dirigirse a un auditorio atento y ver su nombre publicado en los diarios como un orador y predicador popular. Por eso los hombres incrédulos llegan a ser pastores porque desean un buen salario y renombre personal. No tienen el deseo de ser usados por Dios para salvar a las almas perdidas para la gloria de Dios. Así se frustra el propósito primordial de ser pastor. La iglesia se vuelve un centro social, y las almas de los hombres se pierden. La razón es que los hombres fueron enredados por el salario que se les ofrece a los pastores. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para estar atentos a más contenido. Que Dios te bendiga siempre.